¿Qué tal? Un saludo a todos. Me veo en la imperiosa necesidad de hacer un video sobre el conflicto bélico en Ucrania que ocupa los principales titulares del mundo. No esperen de mí juicios de valor reduccionistas, pues se trata de un tema delicado que se tiene que mirar con mucha seriedad. Mi propósito va a ser el de mostrarles esas informaciones que casi ningún periodista muestra, esa cara de los hechos que la mayoría de los medios mantiene oculta y que ayudan a comprender mucho mejor esta situación. Como podrán notar con las informaciones que voy a exponer, el actual conflicto ha sido premeditado, ha sido instigado, era perfectamente evitable. La lectura en modo alguno es que Putin un día se despertó con ganas de conquistar el mundo e invadir Ucrania. Esta coyuntura bélica, que no empezó ayer, que tiene mucho tiempo, tiene como principales víctimas al pueblo ucraniano, al pueblo ruso y al pueblo europeo. Pero las clases dirigentes de ningún país, ni la ucraniana, ni la rusa, y sobre todo la estadounidense, están exentas de responsabilidad. Como podrán notar con estas informaciones que les voy a mostrar, distinto a la narrativa mediática, Ucrania tiene muchos años sin ser, si es que alguna vez lo ha sido, un país democrático o soberano. La verdadera invasión a Ucrania ha sido la de las agendas privadas de la plutocracia mundial desde hace mucho tiempo. Son estas plutocracias las que han instigado este conflicto bélico y las que han buscado invadir también desde tiempos inmemoriales a Europa, a Rusia y a toda región o nación que se deje penetrar por sus intereses. Las víctimas inocentes y los excesos de todos los bandos en esta y cualquier otra guerra siempre van a ser una pena. Y por ello, los análisis simplistas son una ofensa a estas víctimas. Por último, aclaro con honestidad que en modo alguno soy experto en geopolítica. Lo que sí soy es un profesional de la información. Lo que voy a hacer es transmitirles esas informaciones y análisis de personas que tienen mucho tiempo estudiando este asunto y que explican mejor que los medios tradicionales o hegemónicos todo lo que está ocurriendo. Quédense hasta el final del video para que despejen muchas de las matrices que nos quieren imponer y no dejen de compartir este material si les parece valioso. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es Primero la Verdad. Establezcamos algunos puntos esenciales que la prensa internacional omite y que ayudan a determinar quiénes han instigado esta situación que vive Europa. Punto número 1. La OTAN fue creada en 1949 como una alianza militar de distintos gobiernos, liderada de forma indiscutible por Estados Unidos, con el objetivo explícito de brindar defensa colectiva contra la Unión Soviética y salvaguardar, abro comillas, la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley, cierro comillas. En respuesta a esto, la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia con sus países aliados. Uno de estos países aliados era Ucrania, que desde 1921 era parte de la Unión Soviética, guardando desde los tiempos del Imperio Ruso y desde antes una estrecha compenetración con Rusia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y esto tampoco se dice lo suficiente, se reparten las soberanías de facto de muchos de los países europeos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Punto número 2. Una vez caída la Unión Soviética, la razón de ser de la OTAN se empieza a desdibujar. Y más importante aún, unos de esos datos que escasamente verán en la discusión actual sobre el conflicto. Durante las negociaciones en 1990 entre Occidente y Rusia en torno a la disolución de la Unión Soviética y la reunificación alemana, se le prometió numerosas veces a Rusia que la OTAN no se expandiría más allá de Alemania. Esto lo declaró el ministro de Exteriores de la Alemania Occidental. Igualmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, se lo aseguró a Gorbachev. Y el embajador de Estados Unidos, de la antigua Unión Soviética, testificó esto mismo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Exactamente lo contrario a lo acordado. Antes que la OTAN se reconfigurara como bloque, empezaron un proceso de expansión inédito hacia el este de Alemania, bordeando cada vez más la frontera rusa. Tan solo unos pocos años después de que fueron hechas estas promesas, en 1996 el presidente Bill Clinton anunció que la OTAN debía expandirse, ofreciendo la membresía a la OTAN a República Checa, Hungría y Polonia, países de Europa Central que antes pertenecían al Pacto de Varsovia soviético y que formalizaron su ingreso a la OTAN finalmente en 1999.
Luego en 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y las exrepúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania se unieron en bloque a la OTAN. Todo esto era visto por Putin desde el poder sin mayor respuesta, pero con segura preocupación. Luego en 2008, el gobierno de George Bush solicitó oficialmente la incorporación de Georgia y de Ucrania a la OTAN. Ambos países parte integral del antiguo imperio ruso y de la actual zona de influencia rusa. Cuestión a la que de hecho se opuso Alemania y Francia en aquel entonces y figuras como Condoleezza Rice. Así que de entrada vale señalar quiénes son los que se expandieron mucho más allá de las fronteras que acordaron no sobrepasar. Si alguien argumenta que Estados Unidos y la OTAN tienen el deber o el derecho a expandirse y ser los policías del mundo, pues cualquier país puede argumentar que tiene la misma potestad de expandirse y ser la policía de su zona de influencia, especialmente aquellos países de tradición imperial como lo es Rusia, que no negamos que también tiene sus pretensiones expansionistas en lo que era su antigua zona de influencia. Aunque a Putin lo vamos a analizar en otro video, personaje sobre quien también hay muchos mitos de partidarios y de detractores, lo que el Kremlin ha demandado todo este tiempo es que el mundo acepte que Rusia tiene derecho a guardar una esfera de intereses en el espacio postsoviético, el cual Rusia ve como su perímetro de defensa, no solo perímetro de defensa de su territorio geopolítico, sino de su existencia como nación y también de su tradición como pueblo, ante una realidad en la que no se puede negar que hay una mayor penetración de órganos supranacionales en la cultura de los distintos países. Esta demanda que hace el Kremlin de que se respete su espacio de antigua influencia postsoviética es algo similar a lo que el mundo ha aceptado para Estados Unidos en el hemisferio americano. Aunque eso sí, Europa Central sí que está lejos de su zona de influencia natural, de la de Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la razón de ser de la expansión militar estadounidense en suelo europeo? ¿No es eso también un problema para la soberanía de los países europeos? Si Rusia instalara bases militares en México, en la frontera con Estados Unidos, ¿cuál sería la reacción de Norteamérica? ¿Y quién sería el responsable de instigar esa reacción? Y ojo, aquí no abogamos por ningún imperialismo que sea destructor de culturas. Pero para seguir con la analogía, México e Ucrania ciertamente tienen derecho a conquistar su soberanía, a lograr su independencia. La pregunta es ¿cuál es el camino para lograrlo? ¿Ha sido el camino que han recorrido hasta hoy? Dejo esa pregunta y por ahora continuemos con la historia que está lejos de terminar. Punto número 3. En la conferencia de la OTAN de 2008, en la que se ratifica el plan de incorporar a Georgia y Ucrania, países clave de la zona de influencia rusa, esto fue una línea roja para Moscú, y 6 meses después Rusia invadió Georgia. Sin embargo, esto no surgió repentinamente, sino que se trataba de un conflicto que tiene ciertas similitudes con el actual conflicto de Ucrania, en la medida que el conflicto entre Georgia y Rusia existe al menos desde 1991, cuando sectores prorrusos de Georgia no vieron con buenos ojos la independencia de Georgia del bloque ruso y se alzaron contra los sectores de Georgia que querían acercarse a Occidente y a la OTAN. Y un dato elemental de antecedente histórico, contradiciendo a quienes venden unos planes de dominación mundial de Rusia, es que las tropas rusas que ocuparon las ciudades de Georgia fueron retiradas tras la victoria una vez que se aceptó el reconocimiento de las regiones que querían separarse de Georgia y aliarse a Rusia. No se puede dejar de lado en el actual conflicto que vemos hoy que la incorporación a la OTAN de todos estos países fronterizos con Rusia tenía como telón de fondo nada más y nada menos que la violenta labor que Estados Unidos y la OTAN venían realizando en el Medio Oriente, causando con sus acciones inestabilidad en esos países, cientos de miles de muertes y desplazamientos migratorios masivos sobre la base además de argumentos insustentados e injustificados. Y esto es un dato, no una opinión. Sigamos estableciendo algunos hechos. Punto número 4. Muy importante para entender los antecedentes directos de esta guerra y quiénes fueron los responsables de torpedear la relación entre Rusia y Ucrania. Entre 2012 y 2013, el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, se dedicó a negociar un ambicioso acuerdo comercial, político y de seguridad con la Unión Europea.
Esto luego de que Putin expresara numerosas veces sus preocupaciones por la creciente presencia militar de Estados Unidos en la frontera rusa y la cercanía de Ucrania a la Unión Europea. Así que Rusia le hizo una mejor propuesta comercial a Yanukovych, un acuerdo que involucraba, entre otras cosas, un préstamo de mayor magnitud de parte de Rusia y la reducción de precios del gas natural que Rusia exportaba a Ucrania. Acuerdo que favorecería a los ucranianos y a los rusos. Yanukovych canceló la negociación con los europeos y aceptó el acuerdo con Rusia, decisión que le pareció razonable incluso a muchos medios occidentales. Este acuerdo, que de hecho fue ratificado democráticamente por el parlamento ucraniano electo, generó protestas en distintas partes de la capital, especialmente de sectores ucranianos que eran pro Unión Europea y pro Estados Unidos. Estas protestas rápidamente se tornaron violentas, pero a pesar de esto, las negociaciones entre Yanukovych y la oposición iban avanzando hacia buen término y resolución, incluso bajo la propuesta de Yanukovych de adelantar las elecciones presidenciales. No obstante, hay quienes consideraron que no le correspondía solamente a los ucranianos resolver esto. Quienes desde afuera apoyaron radicalmente estas protestas y operaron para lograr un cambio de régimen ilegal en Ucrania que saboteó su acercamiento con Rusia. Pues punto número 5, y este es un punto que no les mencionan mucho tampoco los supuestos defensores de la soberanía de Ucrania. Entre 1999 y 2013, la Fundación Nacional para la Democracia, conocida como la NED por sus siglas en inglés, un órgano oficial del gobierno de Estados Unidos, dedicado a repartir dinero y asesoría por todo el mundo con el fin de esparcir la democracia, ha entregado más de $5.000 millones a distintas organizaciones y políticos ucranianos. Eso es bastante dinero para un país sin conexión directa a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Vale decir que el cofundador de la NED ha admitido que el objetivo real de este fondo no es más que el de avanzar la agenda de la plutocracia que controla el Estado norteamericano. Y en efecto, no hay que tener más de 2 dedos de frente para determinar que todo este dinero, así como con cualquier otro país al que llega, estaba orientado a controlar la política ucraniana para favorecer a Estados Unidos. Los actores que apoyaron a nivel interno e internacional e instigaron y financiaron fuertemente estas protestas y operaciones políticas que desembocaron en un cambio de régimen en Ucrania fueron la administración de Obama en 2014 y el aparato de poder económico de Estados Unidos. Y de esto hay numerosas pruebas. El mismo George Soros, cuya fundación desde los años 90 ha destinado también enormes cantidades de dinero a Ucrania, presumió públicamente del involucramiento que tuvieron sus organizaciones de su fundación en el cambio de régimen en Ucrania de 2014. Sumado al financiamiento directo de la NED a los principales promotores de estas protestas y maniobras políticas, basta ver el nivel de control que tenía Estados Unidos sobre todo este asunto con las conversaciones telefónicas filtradas entre Victoria Nuland, alta oficial del Departamento de Estado, y Jeffrey Pratt, embajador de Estados Unidos en Ucrania. En estas conversaciones básicamente discutían cómo lograr que finalmente Yanukovych saliera del poder, lo cual finalmente ocurrió a través de una votación fuera de la ley por el Parlamento ucraniano, y también discutían qué político ucraniano era más apto para sustituirlo, y cómo le pedirían a la ONU, entre otros actores, que avalaran toda la operación. Y todo lo que planteaban en la conversación coincidió exactamente con los hechos semanas después. No era un simple intercambio de ideas, sino un plan en desarrollo para instalar un gobierno que fuese leal a las directrices occidentales. Todo porque no podían simplemente tolerar la neutralidad de Ucrania o su cercanía histórica con Rusia. Este cambio de régimen es lo que hizo estallar el conflicto en el Donbass, con Luhansk y Donetsk alzándose en armas al no reconocer al nuevo gobierno ucraniano que veían como títere de los Estados Unidos. Conflicto que por cierto ha reclamado desde 2014 más de 14.000 muertos y bombardeos continuos del gobierno de Ucrania a dicha región que es parte de su territorio. Por eso insistimos que este conflicto tiene mucho tiempo y poco vimos de los medios que hoy hacen postureo moral con la terrible situación que viven los ucranianos cuando rusos y ucranianos eran bombardeados en el territorio del Donbass.
Este cambio de régimen impulsado por la plutocracia también desencadenó el referéndum en Crimea, cuya gran mayoría votó por ser anexados a Rusia. Lo cierto es que este cambio de régimen impulsado por sectores supranacionales y actores ucranianos leales a estos sectores supranacionales cambió para siempre la trayectoria de la relación entre Rusia y Ucrania, quienes acababan de firmar un tratado beneficioso para ambos, que estaba logrando un mayor acercamiento entre los dos. Esta coyuntura también fue seguida por constantes declaraciones de las nuevas autoridades ucranianas sobre sus intenciones de unirse a la OTAN e incluso hicieron teatrales ejercicios militares junto con la OTAN en dicho país. A su vez, y esto ya ha sido confirmado por el mismo gobierno estadounidense, se han instalado numerosos laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania y en otros territorios fronterizos a Rusia. Entonces vale preguntarse, ¿quiénes instigaron una ruptura traumática en las relaciones de Rusia y Ucrania, cuyas tensiones, como vemos, han escalado hasta hoy? ¿Por qué se torció el acercamiento comercial y pacífico que desarrollaba Rusia con Ucrania? Por otro lado, ¿de cuál soberanía ucraniana estamos hablando? Los actuales defensores de la democracia y del autogobierno de Ucrania, que se oponen al imperialismo ruso, reclamaron en algún momento la injerencia y el imperialismo de Estados Unidos durante todo este tiempo que ha socavado en buena medida la estabilidad de Ucrania. No olvidemos que el último catalizador del conflicto actual fueron las declaraciones en febrero que hizo el presidente Zelensky, en las que implicaba que Ucrania ahora podría acumular armamento nuclear si los tratados internacionales no eran satisfactorios para ellos. Y por cierto, un paréntesis, los que decían que las protestas en Canadá eran nazis y fascistas, nada más porque había un par de personas con banderas nazis en esas protestas, no tienen nada que decir de que el ejército ucraniano tenga literalmente batallones explícitamente neonazis. Punto número 7. Numerosos analistas estratégicos de política exterior de alto nivel, no de Rusia o de China, sino estadounidenses, advirtieron e indicaron que si la OTAN seguía este camino de envalentonar Ucrania contra Rusia y de expandir su alianza militar hacia las fronteras rusas, el resultado iba a ser este conflicto que estamos viendo hoy. Claramente esto no fue algo accidental. Antiguas autoridades estadounidenses y prominentes expertos como George Kennan, Henry Kissinger, John Mearsheimer, Stephen Cohen, entre otros, señalaron que la expansión de la OTAN era un error trágico que sería el camino para una futura guerra en Europa, que Rusia jamás vería a Ucrania como un país lejano y que la estrategia debía ser buscar la neutralidad de Ucrania y su conciliación tanto con Rusia como con Europa. Bien sabía Estados Unidos que estas acciones generarían dicha reacción y tuvo múltiples alternativas antes de forzar el conflicto a este nivel. El mismo Biden en 1997 señaló que lo único que podría provocar una respuesta hostil y vigorosa de Rusia era si la OTAN se expandía hacia los estados bálticos. Punto número 8. Más allá de Ucrania, mucho de este conflicto tiene que ver con la prevención de una mayor cercanía entre Rusia y Alemania, que juntos amenazan la hegemonía de Estados Unidos en Europa. Las guerras del siglo XX libradas por Estados Unidos, como han admitido varios de sus agentes de inteligencia, han tenido esta prevención de esta mayor unión entre Alemania y Rusia como una de sus razones primordiales. La paralización del gasoducto Nord Stream 2, que abría una nueva era de amistad comercial entre Alemania y Rusia, ha tenido como gran beneficiario a Estados Unidos. Punto número 9. Ucrania está lejos de ser un adalid democrático, y Volodymyr Zelensky ha sido denunciado como un títere de la oligarquía ucraniana e internacional. La carrera televisiva del comediante y actor Zelensky y su carrera política fueron financiadas por el oligarca corrupto ucraniano Igor Kolomoisky, socio de George Soros y socio de la televisora donde Zelensky se hizo famoso como actor. Desde 2015 pueden leerse extensos reportajes que detallan el amor de Zelensky por la cleptocracia, su protección consistente a oficiales corruptos, su rechazo a leyes anticorrupción y participación en sobornos.
La agencia londinense Ernst & Young calificó a Ucrania en 2017 como el 9º país más corrupto del mundo. Un dato poco mencionado también es que Ucrania, de hecho, es uno de los principales centros de Europa para el tráfico de niños y de personas para explotación sexual y trabajos forzados. Varias de las más grandes tramas de corrupción financiera de Ucrania, como les vamos a mostrar, no casualmente están ligadas, muy ligadas, a la familia Biden y a la clase política estadounidense. Y aquí vamos al punto 10. Existe una larga y probada trama de corrupción entre la oligarquía ucraniana, la familia Biden y otros altos miembros del Partido Demócrata, como la familia Clinton. Esta trama empezó a ser objeto de investigación cuando en 2014, el mismo año del golpe de Estado en Ucrania, una de las más grandes empresas ucranianas de gas natural y de energía nombró a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, que en ese entonces Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, como miembro de su junta directiva. Burisma, el nombre de esta empresa, es propiedad del oligarca corrupto ucraniano Mykola Zlochevsky, quien ya tenía tiempo siendo investigado por corrupción. Lo que ha sido revelado desde entonces ha sido el robo de miles de millones de dólares por parte de los presidentes y oligarcas ucranianos a los ciudadanos ucranianos, mediante malversación de fondos e incremento artificial de impuestos y de precios del gas. También se ha revelado cómo decenas de millones de dólares de ese dinero han ido a parar a las cuentas de la familia Biden y cómo el gobierno de Estados Unidos, ya en control de facto del gobierno ucraniano, había parado la lucha anticorrupción en Ucrania contra Burisma y otros funcionarios. Asunto del que mismo Biden presumió en público, cuando aseguró que como vicepresidente de Estados Unidos le ofreció un préstamo del gobierno estadounidense al gobierno ucraniano de $1.000 millones a cambio de que el presidente ucraniano destituyera al fiscal general del país que investigaba estos casos de corrupción. Todos estos son hechos documentados y es una trama de corrupción tan larga y escandalosa que merecería un video especial. Todo esto es una clara y pequeña muestra de la relación incestuosa y antigua de intereses entre el actual gobierno estadounidense y la actual administración de Ucrania. Estos son de modo muy breve algunos de los puntos clave que la prensa internacional omite, aunque por supuesto hay muchas más cosas que decir sobre todo este tema. Las manos de la plutocracia mundial pueden verse sumergidas en este conflicto que a todas luces fue premeditado. En este momento, mientras la guerra sigue en desarrollo, el periodismo mundial y muchos políticos de todas partes están apoyando una escalada del conflicto. Están pidiendo que se envíe más armamento y más tropas a Ucrania y que se sancione más duramente a Rusia, lo que cualquier ser pensante ha señalado que solo va a alargar y profundizar la destrucción de Ucrania, que va a afectar severamente los bolsillos de los europeos, va a generar olas migratorias que solo convienen a las grandes empresas y va a subvertir los flujos del comercio mundial. Asimismo, los nacionalistas ucranianos han mostrado un rechazo tajante a cualquier intento de negociación por parte del Kremlin, llegando incluso a asesinar sin juicio alguno a uno de los miembros de su propia delegación negociadora. A su vez, la alianza entre China y Rusia se fortalece, se convierte en existencial para ellos. Y no olvidemos que ambas civilizaciones hoy concentran gran parte de los volúmenes de mano de obra y de materia prima, no solo en sus propias tierras, sino en Sudamérica y en África. Las consecuencias de este conflicto son imprevisibles. Estamos en tiempos de caos y como en toda crisis hay ganadores, no solo en la alianza entre Rusia y China, sino en el llamado mundo libre. Estos ganadores son, pues, los dueños de las deudas gubernamentales, que solo van a seguir creciendo, los dueños de la industria financiera, que va a seguir extrayendo recursos de la población frente al caos económico que se intensifica, los dueños, por supuesto, de la industria armamentista, la predominancia en el llamado mundo libre del globalismo financiero y cultural también gana, el cual siempre ha procurado evitar un mayor acercamiento entre Rusia y Alemania. También ganan los proponentes del gran reinicio, que apuestan a un reseteo del orden mundial. Y también gana toda la clase periodística y política que vive de los recursos extraídos por esta clase plutocrática transnacional.
Nos vemos en una próxima entrega. Les habló Reinaldo Carrillo. Esto es Primero la Verdad y que Dios los bendiga.